Este tipo de problemas presenta las siguientes circunstancias. Determinar en ciertas variables que éstas estén relacionadas para todo t. Que se conozcan los valores de alguna o de todas sus variables y de una derivada en un instante dado. Y de sus derivadas en un instante dado. Se pide hallar la derivada de una o de varias de las variables en dicho instante. También les digo cómo las pausas que deben tener para encontrar para resolver los problemas de variables relacionadas en el tiempo. De ser posible, hacer una figura que ilustre la situación propuesta. La figura que se traza debe tener la situación en cualquier instante t y no precisamente en el instante particular. Determinar cuáles son las variables que intervienen en el problema y representarlas por medio de las letras como aparecen ahí. La tercera situación es establecer las ecuaciones que relacionan entre sí las diferentes variables que intervienen en el problema. En el cuarto lugar, obtener las relaciones necesarias entre las variables y sus razones instantáneas de cambio, derivando adecuadamente las ecuaciones planteadas en el paso 3. Y la quinta situación es sustituir los valores particulares de las variables y derivadas dando en el problema y despejar las variables o derivadas que interesan, dados en el problema. Para que miremos estas pausas, miremos un ejemplo. El ejemplo consiste en el siguiente. Una mujer camina a razón de 5 pies por segundo a lo largo del diámetro de un patio circular. De un extremo del diámetro perpendicular a su trayectoria, una luz proyecta su sombra sobre la pared circular. ¿A qué velocidad se mueve la sombra en la pared cuando la distancia entre la mujer y el centro del patio es un medio del radio, donde R, como hemos dicho, es el radio del patio? Entonces, tomando en consideración las pautas que se dieron, hagamos un dibujo del problema. En este caso, la señora está caminando en una trayectoria, en un diámetro. Y perpendicular al diámetro, en un extremo del patio se halla un foco luminoso. En este caso, digamos que este es el foco luminoso. La señora, digamos que está caminando en este diámetro. Denotémoslo a la señora con un punto P. Y ese punto se halla a una distancia Y del diámetro donde se encuentra el faro, perpendicular a la trayectoria de la señora. En este caso, la ecuación, recordemos bien que la ecuación de la circunferencia centrada en el origen y radio de R está dada por la siguiente: x al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. El faro proyecta una luz sobre la señora y ella a su vez una sombra sobre la pared. Denotemos por S la sombra de la señora que proyecta sobre la pared. Nos dan los siguientes datos: que la señora viaja a una rapidez de 5 pies por segundo, donde estamos indicando con Y el desplazamiento de la señora, lo cual indica que la derivada de Y con respecto al tiempo nos da la rapidez de la señora. Consideremos esta cantidad sin las unidades, al final escribimos las unidades. Entonces en este caso son pie por segundo, entonces voy a escribir solamente 5 pies. Nos piden, la pregunta que nos hacen es la siguiente: encontrar a qué rapidez se mueve la sombra de la señora en la pared cuando ella se halla a una distancia de un medio de R del centro del patio. Este es el centro del patio. Entonces, cuando ella se halla a un medio del centro del patio, encontrar a qué rapidez se mueve la sombra de la señora. Entonces, observemos que por geometría elemental, denotemos aquí este ángulo entre la proyección de la luz y el eje positivo, el eje X, con teta. Entonces, este ángulo central, por geometría elemental, es 2 veces el ángulo inscrito. Entonces, de la misma geometría sabemos que
la longitud del arco es ángulo central por radio. En este caso es 2 teta por r. De aquí podemos obtener un triángulo. El triángulo en este caso está dado por este triangulito de acá y este. Pasemos el triángulo a la siguiente hoja. El triángulo FOP. Entonces, el triángulo FOP nos queda de la siguiente manera. Es un triángulo rectángulo. En este caso tenemos Y, aquí tenemos R, este es F, este es O y este es P. Miremos, recordemos el triángulo para que tengamos, este es el radio de R. Entonces, en este triángulo, en el triángulo FOP, tenemos aquí el ángulo teta. Entonces, la relación trigonométrica que me relaciona Y y R es tangente. Entonces, tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Teta tiene un ángulo, tiene un valor entre 0 y pi medios. Entonces, por lo tanto, teta es la tangente inversa, podemos aplicar función inversa de Y sobre R. Recordando de nuevo la fórmula inicial que habíamos visto de la longitud del arco, que es 2 teta por R, repasando este teta nos queda de la siguiente manera. S es igual a 2R por teta, pero teta es tangente inversa de Y sobre R. Ahora ya hemos encontrado, como habíamos dicho, la función S en términos de una variable Y. Entonces vamos a derivar con respecto al tiempo para calcular la rapidez con que se mueve la sombra de la señora en la pared. Entonces, calculando ds de t, hacemos derivación implícita. Entonces, derivando con respecto a t. R es una constante. Entonces, por lo tanto, R no se deriva. Y la derivada de tangente inversa, bien sabemos que es la derivada del argumento, que en este caso es la derivada con respecto a t de y sobre r sobre 1 más el argumento al cuadrado, o sea, y sobre r al cuadrado. La derivada de y sobre r, bien sabemos que es 1 sobre r, de y de t sobre r. Todo esto sobre 1 más y cuadrado sobre r cuadrado. Aquí lo que estamos derivando es implícitamente con respecto a t, entonces la y se deriva con respecto a t, se deja indicada. Simplificando, nos queda de la siguiente manera. ds de t es igual a 2r cuadrado de y de t sobre y cuadrado más r2. Les quiero decir una cosita sobre esta ecuación. Esta ecuación representa es una situación estática del problema. Esta ecuación de acá, mientras que la ecuación esta me representa la parte cinemática del problema, donde ya hay el movimiento. En este es donde se reemplazan los valores. Entonces, a nosotros nos pidieron ds de t cuando y es igual a 1 medio de r. Entonces, reemplazando, nos queda que la rapidez con que se mueve la sombra en la pared es igual 2r2 de y de t, pero de y de t, recordando que de y de t es la velocidad con que viaja la señora. La señora viaja a una rapidez de 5 pies por segundo. O sea que reemplazando de y de t por 5, dijimos que no íbamos a escribir unidades sobre y equivale 1 medio de r, esto está al cuadrado, más r al cuadrado. Entonces aquí nos queda 10r2 sobre, aquí nos queda 9 medios. Esto es 4 más 5 medios, perdón. 5 medios de r al cuadrado. Por lo tanto, sacando mitad de este 2 y mitad 2, nos queda 4r2. Sobre r2. O sea que la rapidez con que se mueve la sombra es de 4 pies por segundo. Aquí nos queda 4 más 1 da 5, sí, 5 medios, 5 cuartos, perdón, este es 5 cuartos, aquí nos queda 8, por lo tanto esta cantidad es 8 pies por segundo, o sea que a esta rapidez se mueve la sombra de la señora en la pared. A continuación les voy a presentar otro problema de variables relacionadas en el tiempo.
El siguiente problema consiste en una canaleta de riego de 10 pies de longitud y secciones transversales, triángulos equiláteros de 2 pies de lado. Entra agua por la parte superior a razón de 2 pies por minuto y por la parte inferior se escapa el agua. Si el nivel del agua se eleva a razón de 1/8 de pies por minuto, calcula la velocidad a la cual escapa el agua en el instante en que el nivel es de 3/4 de pie. Entonces, primero que todo, como hemos dicho, hagamos un dibujo del problema. Entonces, el dibujo del problema sería construir la canaleta. La canaleta tiene sección transversal, un triángulo equilátero, o sea que habíamos dicho que tiene 2 pies, no voy a escribir las unidades, al final las escribo, y tiene una longitud, es una canaleta así, listo, y tiene una longitud, como dijimos, de 10 pies, entonces la longitud es de 10 pies. Necesitamos hallar el volumen de esta figura, pero el volumen donde está el agua, porque estamos calculando este problema. Aquí, digamos que hay una llave por donde aquí entra agua a razón, o sea que vamos a escribir la rapidez con que entra el agua va a ser la velocidad con que entra el agua va a ser la derivada del volumen con respecto al tiempo, y nos dicen que está entrando a una rapidez de 2 pies cúbicos por minuto. Entonces entra una razón de 2 pies cúbicos por minuto. Las unidades no las voy a escribir, las voy a dejar así. Al final escribimos todas las unidades. Y por acá está saliendo agua. Por la parte inferior de la sección transversal, por un extremo sale agua. Entonces vamos a calcular a qué rapidez sube el nivel del agua cuando entra por acá a 2 pies y cuando sale por acá. Vamos a calcular el nivel con que sube el agua, la velocidad en la que sube el nivel del agua. Y por ahí después calculamos a qué rapidez sale de la canaleta el agua. Entonces primero que todo veamos el área de esta canaleta, de esta sección transversal. Entonces denotemos por X la parte donde está el agua, en esta partecita de acá. Denotemos por H la altura de donde está el agua. Esta es H. Este triangulito tiene un lado de 2 pies. Voy a dividir esto a la mitad porque este es un triángulo isósceles, por lo tanto, un triángulo equilátero, perdón. Entonces, tracemos la altura. La altura tiene la propiedad de que es a la vez una mediana. O sea que esto y es una altura y es una mediatriz, es una bisectriz. Entonces, aquí tenemos una unidad, la mitad de este 2, 1, este es X medios, por acá tenemos H. Entonces, saquemos de nuevo este triángulo que formamos allá, este triángulo rectángulo, aquí tenemos la unidad, aquí tenemos X medios, aquí tenemos AH, y tenemos esta altura que la pueden determinar es raíz de 3 sobre 3. Ustedes la pueden calcular usando Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Puesto que sabemos que esto es 2, entonces esta altura vale, calculémosla acá en un momentico, la altura llamémosla H, Y. Entonces por Pitágoras sería Y cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 4, menos 1, sacando raíz cuadrada nos queda raíz de 3. Entonces aquí tengo un error, este es raíz de 3. O sea que esa altura vale raíz de 3. Entonces, usando semejanza de triángulos, sabemos que H es a raíz de 3 como X medios es a 1. Entonces vamos a hacer esa semejanza. Entonces tenemos que H es a raíz de 3 como X medios es a 1. Por lo tanto, X es igual, despejando nos queda 2H sobre raíz de 3 y racionalizando nos queda 2 raíz de 3 sobre 3H. El área del triángulo, bien sabemos, el triángulo es este.
El área del triángulo donde está el agua, vamos a asumir que el agua está en esta parte. El área del triángulo donde se encuentra el agua es la base por la altura. En este caso la altura es h. O sea que es base, que es x, por la altura, que es h. Todo esto sobre 2. Pero h vale 2 raíz de 3 sobre 3. Eso vale, perdón, x vale 2 raíz de 3 sobre 3 h. Y por esta h da h cuadrado, todo esto sobre 2. Cancelando 2 y 2 nos queda raíz de 3 sobre 3 h al cuadrado. O sea que hemos encontrado el área en función de la h. O sea que nos queda raíz de 3 sobre 3 h al cuadrado. A continuación, encontremos el volumen de la canaleta. Entonces el volumen de la canaleta va a ser la profundidad o la longitud por el área de la base. Observen que este es un cilindro triangular. Entonces sería la profundidad o la longitud por el área de la base. Pero el área de la base donde está el líquido, el agua. Entonces sería 10 raíz de 3 sobre 3 h al cuadrado. Entonces ahí encontramos el volumen de la figura, donde está el agua. Ahora vamos a calcular a qué rapidez, calculando la derivada con respecto al tiempo, derivando implícitamente, entonces nos queda 20 raíz de 3 sobre 3 h por la área interna, que es dh de t. Despejando de aquí dh de t, nos encontramos de que dh de t es igual a dv de t sobre 20 raíz de 3 h, todo esto sobre 3, pasamos el 3 para arriba, nos queda esta expresión. Bueno, simplificando, reemplazando los valores, podemos descubrir que dh de t tiene los siguientes valores. Entonces los valores siguientes de dh de t es de dh de t de 0.23, reemplazando los valores. Esta nos da la rapidez con que sube el nivel del agua cuando no ha habido, cuando el agua no escapa de la canaleta. Velocidad cuando no escapa la canaleta. El agua. Pero como les dije, la velocidad con que sube el nivel del agua. Recordando que el nivel del agua está disminuyendo a razón de... El nivel del agua también disminuye o aumenta, perdón, inicialmente está aumentando a 0.125. Entonces hacemos la diferencia, este es en el problema cuando se escapa el agua de la canaleta, esta es la velocidad con que sube el nivel del agua. Sube el nivel cuando sale el agua. Cuando sale. Entonces, haciendo la diferencia entre ellos dos, de 0.23 menos 0.125, esto nos da la velocidad con que sube el nivel del agua total cuando está saliendo el agua de la canaleta. Entonces, en total el agua está saliendo a esta razón de 0.105. Ahora sí pongamos aquí las unidades, pie por minuto. O sea que el nivel del agua cuando entra y sale simultáneamente es de 0.105. Por lo tanto, el agua sale de la canaleta a esta razón. Recordando de nuevo la formulita, esto es 20 raíz de 3 sobre 3 h de h de t, donde de h de t vamos a considerar esta cantidad de h de t. Reemplazando, usted puede reemplazar la misma h en el mismo h que nos dieron. Esa rapidez es de 0.909 pies cúbicos por minuto. Entonces el agua se escapa a esta rapidez. Muchas gracias por la atención y espero algún día volver otra vez a tener la oportunidad de trabajar con ustedes. Muchas gracias.